La mano de Víctor Galán, analista en planetabolsa.com. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Bueno, ¿cómo estás viendo la sesión que ha arrancado ya en Estados Unidos hace una hora? Hace un ratito el Nasdaq parecía que era la bolsa que dudaba y hoy sí que lo estamos viendo ya en positivo. Subidas en todos los índices, subidas también en todas las plazas europeas. No sé si el mercado está ignorando el contexto de conflicto, ignorando el contexto de guerra, si ya parece que está agotado, si está exhausto o cuál sería la situación actual. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues actualmente viene de una caída muy fuerte el mercado. Obviamente, cuando caíamos prácticamente a niveles de 4.100 puntos en el S&P, incluso se tocaban los 13.000 en el Nasdaq, podíamos observar en prácticamente esta zona, cuando comenzó la invasión, que lo peor se estaba descontando. Obviamente, el peor día o uno de los peores días fue el 7 de marzo. Y bueno, una vez el mercado descuenta las noticias negativas, que por cierto el S&P pues bueno, tenía un objetivo hasta los 4.050 que de momento no ha cumplido y quizás no acabe cumpliendo, desde ahí hizo un pequeño suelo, un pequeño soporte en los 4.161, apoyado también por las palabras de la Fed y un poco esas subidas menos fuertes, ¿no?, de lo que a priori se pensaban con ese 0,25 puntos. Y pues lo tenemos actualmente al S&P recuperando los 4.500. Es una muy buena noticia de que vuelva a subir fuerte. También tenemos al Nasdaq haciéndolo bien, activando un doble suelo por encima de los 14.300 con objetivo 15.825. La tecnología obviamente había sufrido mucho más, se había distanciado mucho más de lo que venían siendo sus medias y sus soportes. Y actualmente prácticamente la resistencia pasa por los 15.017, la media de 30 sesiones plana en semanal que deberíamos vigilar en el Nasdaq y que en ningún caso se debiese perder para seguir con la senda alcista de nuevo. O habría que echar un ojo si desde ahí rebotase de nuevo a la baja. Yo creo que 2022 va a ser un año en el que la bolsa va a estar bastante lateral, como hemos comentado nosotros en Planeta Bolsa, y habrá que ser bastante selectivos con el tipo de compañías que cogemos, porque probablemente no suban todas, ¿no? Y probablemente, como estamos viendo, petróleo, materiales, commodities, incluso oro, podrían hacerlo mucho mejor que otras compañías, en este caso tecnológicas. Iremos viendo. Empresas tecnológicas, pero ya no estadounidenses, sino chinas que cotizan también en Wall Street. Es cierto que hoy hemos visto cómo algunas de las grandes como Alibaba están cotizando con caídas. No sé a qué podemos achacar este movimiento, Víctor. Y también pues quería que nos dieras un poco tu opinión sobre empresas de este sector, porque hace unos días también hablábamos del caso de Alibaba, teniendo en cuenta que lleva una caída acumulada de en torno a un 60% desde máximos, que en los últimos días ha aumentado ese programa de recompra de acciones. ¿Cómo ves el sector y empresas en concreto, como el caso de Alibaba, grandes empresas que de momento, bueno, por fundamentales sus negocios no se están viendo demasiado afectados, podríamos decir, pero sí que lo vemos en sus gráficos, en sus cotizaciones? Sí, Alibaba, por ejemplo, la tenemos en pantalla, ¿no? La cotización en ADR en Estados Unidos. Si nos fijamos un poco en el patrón que venía trayendo, pues no ha hecho otra cosa que caer desde que perdió prácticamente el ritmo con el S&P. Aquí abajo veíamos que el indicador de RSI de Mansfield se ponía en rojo, lo que significaba que había venido de hacerlo mucho mejor, había venido de ser una compañía puntera en el sector, a prácticamente perder medias, perder la zona de los 271 puntos, y vemos incesantes intentos de romper precisamente esta línea morada, que es la media de 30 sesiones, y lo que ha ocurrido es que cada vez que llega se gira y rebota de manera violenta hacia abajo. Es un poco lo que le está ocurriendo ahora. Es verdad que estaba muy lejos de sus medias y lo más lógico es que en puntos de Alibaba de $73 el valor rebotase al alza, pero una vez ha llegado a los 122 ha vuelto a encontrar el soporte. Creo que actualmente no es el mejor tipo de empresa para invertir. Quizás los fundamentales siguen siendo fuertes, siguen siendo sólidos, pero el mercado algo le estaba descontando cuando ya empezaba a perder soportes, y no es una compañía en la que actualmente yo me fijaría, salvo que supere estos 123 de manera clara
y me puede hacer aquí un suelo claro en esta zona, una zona de acumulación. Y es el mismo caso de otras empresas que le han ocurrido lo mismo, que parecía que estaban muy baratas, ¿no?, en Wall Street, pero es el caso también, por ejemplo, de PayPal, la cual incluso por percentiles le pasa como Alibaba, es de las peores dentro de su sector. Nosotros en Planeta Bolsa medimos todas las empresas de un mismo sector y las clasificamos de 0 a 100, siendo 100 el percentil más alto. En este caso, PayPal tiene un percentil 2 dentro de las transacciones de pago, la cual está muy floja y probablemente en este caso de PayPal sí que buscásemos algún rebote hasta los 160, porque es precisamente por donde pasa su media, una zona especulativa, y el soporte claro ahora mismo pasaría por los 82, que sería muy negativo perderlo en el medio y largo plazo, por supuesto. Víctor, por mirar también al mercado europeo, por mirar también a casa, al IBEX 35, sí que estábamos viendo en las últimas semanas algo más de diferencia, ¿no?, entre el comportamiento que tenía la bolsa española respecto a sus pares europeos. También estamos viendo lo mismo esta semana, pero con subidas un poquito menores. Es el caso, por ejemplo, de hoy, que sube un 0,6 frente al 1, ¿no?, que suben otros índices europeos. ¿Cómo estás viendo al IBEX 35? Salvaba ayer por los pelos los 8.300 puntos. ¿Qué te parece que puede darnos el índice español? Bueno, el índice español ha decepcionado bastante al perder la zona de los 8.200. Yo pensaba que era un soporte que, dada la subida de tipos de interés y la cantidad de bancos que teníamos en España y este tipo de sectores de construcción, que lo podría hacer bien, no ha sido el caso de sectores defensivos. Perder los 8.200 fue muy negativo. Perdió ligeramente los 8.000, pero vimos que se repuso en el gráfico hasta prácticamente los 8.900, pero es ahí su gran talón de Aquiles y por donde ahora mismo pasa prácticamente un canal descendente en el que se ve envuelto desde ya junio de 2021. Esto es en gráfico semanal. De nuevo, que tenemos, si nos acercamos, tenemos que ha tocado con la media de 30 sesiones, está ahora mismo cotizando en aproximadamente 8.360. El soporte más, la resistencia más clara son los 8.550 y obviamente el soporte ya queda bastante lejos, los 7.290 aproximadamente. Me gustaría ver al IBEX tocar la parte alta del canal, volver a tocarla e intentar romper esa zona, ¿no?, pues para volver a irnos hacia arriba e intentar comportarnos mucho mejor que las plazas europeas y que Estados Unidos. Sin embargo, es verdad que está bastante lastrado, le está costando bastante y pese a que dentro del selectivo hay acciones buenas y algunas muy, muy buenas dentro de sus sectores, es cierto que en el global se está comportando mucho peor que sus homólogos europeos en índices. Por cierto, Víctor, y ya por último, las acciones energéticas también hoy en el punto de mira, teniendo en cuenta que es el asunto clave que se va a decidir hoy en el Consejo Europeo, que ya celebra la última reunión este viernes, y también teniendo en cuenta lo que se ha decidido esta mañana, ese acuerdo entre Estados Unidos y Europa, un acuerdo por el que la Unión Europea va a importar más gas natural licuado de Estados Unidos. ¿Cómo debemos comportarnos en el mercado? ¿En qué empresas nos podríamos fijar? ¿Cómo podríamos beneficiarnos de toda esta situación que se está viviendo en el mercado energético, los nuevos acuerdos entre algunas potencias occidentales? ¿Cómo ves la situación ahora mismo en el mercado, teniendo en cuenta todas estas novedades respecto al mercado energético? Pues mira, te voy a compartir una de las acciones que nosotros dimos dentro de nuestras carteras en Planeta Bolsa como entrada. Es el caso de Black Hills Corporation, porque precisamente empezamos a percibir que se acercaba a sus máximos y aquí en el primer indicador, justo debajo del precio, tenemos el CPM que está mostrando la cantidad de compras que se están generando semanales respecto a su media. Y al verlo con las barras verdes empezamos a notar que ahí había mucho interés en esa acción. Como veis, no es desde la guerra, no es desde el 25-24 de febrero que empezó la guerra, que ahí se ha acrecentado la subida del precio, sino que ya venía de antes. Vimos además en los indicadores de abajo que lo hacía mucho mejor que el SP500, sí que clientes institucionales empezaban a comprar esa acción. Y actualmente acaba de romper un soporte en los 72,43. Ahora ya todos sabemos, un mes después, que el sector de gas va a ser muy importante y más la distribución en gas licuado que vamos a tener que empezar a depender de Estados Unidos
porque obviamente con Rusia la cosa está demasiado tensa con el conflicto geopolítico. Así que es una de las acciones que mejor pinta tienen en el medio-largo plazo, que está rompiendo máximos y que obviamente todavía le queda, yo creo, mucho margen de mejora. Black Hills desde Estados Unidos. Pues nos quedamos con ese análisis. Víctor Galán, como siempre, gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, un saludo a los clientes y un saludo.